Bienvenidos a otra nueva clase de Ingeniería del Conocimiento. Hoy vamos a continuar con sistemas basados en conocimientos y sistemas expertos. Y además de eso, le voy a dejar en Google Colaboración, que es un entorno que básicamente tiene un cuaderno donde se puede ejecutar parte por parte del Python y ahí se puede documentar. Entonces lo que hice es elaborar dos algoritmos y dentro de esa carpeta entonces están explicados cómo funciona parte por parte del algoritmo. Entonces ahí van a tener, les voy a explicar eso cuando termine la presentación. Voy a explicar eso y que es parte de las tareas también. También pongo los enlaces para que ustedes tengan acceso a eso. Actualmente no existe mucha información y muchos ejemplos de eso en internet, por lo menos en español hay menos. Los ejemplos están la mayoría en inglés, entonces les dejo eso. La idea no es entrar a profundidad porque luego les tengo que explicar el lenguaje Eclipse. Y el ejemplo que les voy a mostrar está basado en el lenguaje Eclipse. Entonces, así como les estoy mostrando partes del lenguaje Lisp, también les voy a mostrar parte del lenguaje Eclipse. Y un poco la unión de esos es en Python a través de la librería experta o la librería PyNode. La librería PyNode fue la primera que se creó y actualmente se cambió el nombre por experta. Entonces es eso. Bueno, vamos a empezar entonces. Los sistemas basados en conocimiento representan un paso adelante de los sistemas de información convencionales al pretender representar funciones cognitivas del ser humano como el aprendizaje y el razonamiento. Por eso es que es parte de la inteligencia artificial, la ingeniería basada en el conocimiento. Entonces lo que pretende es llegar hacia el razonamiento de cómo son las características humanas del razonamiento propio y el aprendizaje. Una de las ramas de la inteligencia artificial está dada por los sistemas basados en conocimiento y otro, por ejemplo, puede ser de las redes neuronales, que tiene otra rama, y básicamente la mayoría tratan de las funciones cognitivas y de aprendizaje y de razonamiento. Desde este punto de vista, que corresponde a los sistemas basados en conocimiento, utiliza más la lógica como el motor para llegar a ese conocimiento. Entonces se vale de la lógica para ese efecto. De acuerdo a los sistemas basados en conocimiento, tenemos una evolución desde los sistemas de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta generación. Tenemos unas ramas que corresponden evidentemente a los sistemas expertos. Entonces les voy a mostrar un poco cómo es esa evolución. Los sistemas basados en conocimiento surgen como una evolución de los paradigmas de programación a lo largo de la historia informática. Entonces tenemos las diferentes fases de los lenguajes y una de ellas corresponde a los sistemas basados en conocimiento, ya que generalmente se pueden programar en lenguajes diferentes a los tradicionales. Eso no significa que no se pueda crear un sistema basado en conocimiento en un lenguaje que ustedes conocen, como por ejemplo Java. Sí se puede, pero también existe otra metodología que son en formas declarativas, como vamos a ver en el ejemplo, que no utilizan la estructura if, while, que son las estructuras de control que la mayoría aprendemos en programación. Aquí se introducen algunas variantes, que es otra forma de programar, vamos a decir. Entonces tienen otra forma.
El objetivo de esta clase es mostrarle justamente esas otras formas, por si alguna vez requieran eso en su eh, tarea cotidiana de trabajo, o por si requieran eso en alguna especialización posterior a su carrera de informática de grado, requieran otra visión. Entonces aquí ya tienen las bases con lo que les voy a explicar, o quieren hacer tesis o, o hacer otro tipo de investigaciones. El tema es que con los sistemas basados en conocimiento no es tan extendido como la mayoría de las aplicaciones que normalmente conocemos, por lo que es un mercado mucho más pequeño, y entonces cuesta más obtener información y llegar a ver eso, o también van a encontrar menos desarrollos de estos sistemas. Pero como cualquier tarea de la parte académica, es que ustedes también aprendan un poco de esta metodología para complementar por si alguna vez necesitan. Y como hoy en día tenemos la librería experta, que básicamente es una abstracción del lenguaje Eclipse, entonces ustedes tienen en el mismo Python la posibilidad de utilizar esa forma de programación, y pueden combinar entre una forma tradicional de programación con lo que es experta, y inclusive pueden hacer páginas web y cosas como esa, dependen ya de lo que quieran ir mezclando. Vamos a continuar entonces con nuestro tema. Entonces los sistemas basados en conocimiento surgen como una evolución de los paradigmas de programación a lo largo de la historia. En los primeros tiempos de la computación, los programas ante una petición del usuario típicamente producían una salida atendiendo a los datos almacenados en un fichero con formatos particulares de cada aplicación. Entonces cada aplicación era dueña de los datos que manejaba, y básicamente lo que hacían es crear archivos de tipo texto y cargar ahí esa información, y cuando lo iba a utilizar entonces extraía de ese archivo tipo texto y lo mostraba al usuario, y además de ahí construía su propia interfaz visual o de comandos o línea de comandos, y accedían a ese fichero o archivo donde estaban guardados sus datos. Eso significa que básicamente la aplicación es dueña de esos ficheros y la estructura que tiene. Entonces se complica un poco el tema del acceso a eso a través de las redes o a través de otros programas. Entonces era su funcionamiento de forma independiente. Les voy a ir mostrando el gráfico y les voy a describir aquí para ver un poco la evolución de esos sistemas. En los sistemas primitivos básicamente teníamos un programa donde un usuario, a través de una interfaz del propio programa, solicitaba algo. Por ejemplo, si es un programa contable, por ejemplo, va a solicitar visualizar todas las cuentas. Entonces entra la información de la petición del usuario a través de la interfaz del programa. El programa va a buscar el fichero con algún formato que ya tenga definido, se extrae la información y se muestra al usuario. Se muestra todas las cuentas que tiene ese sistema de contabilidad. O si fuera un sistema médico, básicamente quiere tener el listado de todos sus pacientes, entonces solicita el listado de los pacientes, se verifica el archivo, se abre el archivo, se lee los datos, se carga en la memoria RAM, y a partir de ahí se muestra al usuario a través de la misma interfaz de ese programa. Entonces tenemos un entorno totalmente independiente. Otro programa evidentemente maneja sus propios ficheros, sus propios archivos, su propia interfaz. Bueno, eso se complica si yo quiero usar estos archivos que están aquí en otro programa. Tengo que empezar a hacer un análisis de cómo está compuesto esta estructura.
Bueno, después han evolucionado esto y hoy en día tenemos las bases de datos, los administradores de base de datos, que son programas como el SGSB, que son los administradores de base de datos. Estos administradores de base de datos acceden a la base de datos física y los programas utilizan este administrador de base de datos, y este programa utiliza una interfaz y a partir de ahí nos comunicamos. Es decir, el ciclo completo sería: un usuario solicita una información a través de la interfaz, esa interfaz accede a la parte del programa que va a solicitar al administrador de base de datos esa información, y el administrador de base de datos se va a tomar de la base de datos física esa información, va a tomar esa información de la datos física, la va a administrar al programa y el programa va a suministrar eso a través de una interfaz al usuario. El mismo circuito de este programa del ejemplo sería: el usuario solicita todas las cuentas del sistema contable para visualizar. Entonces el usuario lo hace a través de esta interfaz, ingresa al programa, el programa solicita al administrador de base de datos, el administrador de base de datos solicita a la base de datos física, el administrador de base de datos toma esa información de la base de datos física, se la entrega al programa y el programa se encarga de suministrar esa misma información a los sistemas de interfaz. En este caso, por ejemplo, puede ser una página web. ¿Ok? Este es todo el ciclo. Bueno, ahora me pueden preguntar entre el administrador de base de datos y la base de datos física, ¿por qué existe esta división? Básicamente existe esta división porque podemos estar hablando de diferentes tecnologías que pueden estar involucradas en la base de datos. Por ejemplo, esta base de datos puede estar funcionando en un sistema operativo totalmente distinto. Vamos a suponer en un ejemplo que esta base de datos esté en una Linux y mi administrador de base de datos esté en un Windows. Entonces tienen todo aquí. Este administrador de base de datos puede ser parte de la base de datos misma o puede estar desprendida. O bien directamente parte de esto puede estar embebido en un controlador, porque los sistemas operativos y los programas se manejan por capas y básicamente esto estamos diciendo que esta es una capa, esta otra capa, esta otra capa y esta es otra capa. Entonces tenemos diferentes capas. Cuando, por ejemplo, uno está en un sistema operativo Linux donde está esta base de datos y también parte del administrador de base de datos está en ese mismo sistema operativo, entonces se maneja esta parte en ese sistema operativo. Pero cuando yo me voy a otro sistema operativo, por ejemplo Windows, necesito un conector de esa base de datos o algunos drivers que me conecten a ese sistema de base de datos. Entonces por eso existen estas separaciones de SBDB y las DB. Entonces aquí inclusive pueden haber diferentes tipos de base de datos administrados por un mismo SGDB. Entonces por el sistema administrador de base de datos. Bueno, esto es de acuerdo a esta tecnología y esto es básicamente lo que nosotros conocemos hoy en día, ya sea que sean bases de datos locales o una en red. Entonces tenemos estos sistemas que a lo largo de la evolución de la tecnología esto también va evolucionando. Hoy en día básicamente tenemos varias opciones gratuitas para instalar estos sistemas de base de datos de los que son libres. Entonces tienen esas opciones, o si quieren un sistema pagado o un sistema cerrado también pueden conseguir una de estas. Bueno, ahora nos vamos a lo que realmente nos importa,
y que es la independencia de los datos. Acá tienen independencia de los datos, ya que básicamente aquí ya no depende de estos ficheros. Y acá tenemos independencia de los datos porque ya no dependen de los datos físicos en sí, sino que tiene un administrador de base de datos. Una abstracción de esto, fíjense acá en el sistema administrador de base de datos, es lo que hoy en día tenemos con los sistemas basados en conocimiento. Yo ya no accedo a través de este SGSB de forma directa, sino tengo que entrar a partir de esta base de conocimientos. Entonces fíjense, aquí es un fichero directo. Aquí ya necesito un programa intermedio que administre eso. Y aquí ya necesito otro programa otra vez, intermedio otra vez, que acceda a la base de datos física. Entonces aquí aparece el nombre de base de conocimientos, que es propiamente el nombre de nuestra materia, que se llama sistemas basados en conocimiento, sistemas en conocimiento. Y esa base de datos de un sistema basado en conocimiento o un sistema experto se llama básicamente base de conocimientos. Entonces, esto es así. Si ustedes conocen, por ejemplo, o conocen la interfaz o la programación de GNexus, entonces van a ver que tiene esta misma definición de base de conocimiento. O cualquier sistema que tenga funcionamiento así le llaman base de conocimiento. Por ejemplo, el Prolog también tiene base de conocimiento. Clips también tiene su base de conocimiento. Bueno, entonces funciona de esta forma. A lo que nosotros corresponde entonces, en teoría, la forma que nosotros vamos a acceder a esa información es de esta forma. El usuario solicita una información a través de una interfaz y no lo hace directamente a través del programa, sino lo hace a través de este motor de inferencia. Ok, entonces el usuario a través de este motor de inferencia hace las peticiones de información que necesita, pero él no puede entrar directamente a través de esta base de conocimientos. Digo, no puede entrar directamente a este sistema administrador de base de datos, sino lo que tiene que hacer es a través de este motor de inferencia. Entonces aquí este programa que está aquí básicamente no puede acceder a la base de datos misma como está aquí, sino necesita este motor de inferencia. A través de ese motor de inferencia yo puedo entrar aquí a buscar información de la base de conocimientos o también de un sistema de administración de base de datos de esta generación. Entonces, a través de este motor de inferencia yo puedo tener directamente los datos en bruto como los que se muestra acá, y en cambio esta base de conocimientos ya son bases de datos ya procesadas con algunas informaciones adicionales que se le han agregado. ¿Y qué se le agrega aquí? Aquí se le agrega los hechos y las reglas que vamos a ver en momentos. O sea, que tiene ciertas informaciones lógicas que en una base de datos normal no se puede agregar. Entonces, aquí se estructura un poco más esa información. Y esa información se muestra al usuario a través de una interfaz. Entonces, vuelve aquí otra vez esa información y se carga en esta interfaz. Entonces, el circuito sería: yo voy a solicitar la lista de los pacientes. Entonces, solicito a través de esa interfaz, me voy al motor de inferencia. El motor de inferencia toma esa información de la base de conocimientos y a partir de eso se muestra otra vez a la interfaz. También la gente o los expertos que cargan información a la base de los conocimientos lo hacen a través de una interfaz. Entonces tienen una interfaz los expertos para cargar esa información. Por ejemplo, un médico puede cargar su base de conocimientos, que son los conocimientos que él tiene acerca de su profesión.
Entonces se le puede brindar una interfaz. Y los usuarios normales consultan por aquí. Entonces aquí, por esta sección, consultan los usuarios normales. Y aquí es el trabajo de carga de datos de los expertos. Para diferenciar, nomás está esto. En realidad puede ser la misma interfaz, pero está diferenciada para entender que por un lado pueden hacer las consultas los usuarios y por otro lado pueden trabajar los expertos. Acuérdense que los expertos son los que alimentan esta base de conocimiento. Si no existieran expertos, esta base de conocimientos estaría en blanco. Una base de conocimientos dentro de la ingeniería de conocimiento es el trabajo de información que carga un experto. Bueno, imagínense ustedes, por ejemplo, un ingeniero civil. Esta base de conocimientos antes de empezar el programa está vacía. Y aquí lo que va a hacer el ingeniero de conocimiento es volcar toda su experiencia dentro de esta base de conocimientos. Y el usuario normal lo que va a hacer es consultar esa información. Entonces, el usuario normal puede consultar cuántos ladrillos va a necesitar para hacer una pared de 1 metro por 3 metros, por ejemplo. Entonces, solicita aquí al sistema a través de su interfaz, luego va al motor de inferencia, se toma esa información de la base de conocimiento y se muestra cuántos ladrillos va a necesitar. Supónganse una cantidad, por ejemplo, 200 ladrillos va a necesitar, por ejemplo. Entonces se muestra al usuario eso. Pero, evidentemente, para que haga eso, el experto que está en la materia, que es un ingeniero civil, entonces debe colocar aquí los cálculos para ofrecer esa información, o en una tabla o lo que sea, o una base de conocimientos debe alimentar ese profesional. Bueno, y entonces esta es la forma de acceder entonces a través del motor de inferencia. En estos sistemas los datos de la base de conocimiento se convierten en lo más importante y el código que los explota. El motor de inferencia se generaliza según sus diferentes paradigmas. Esta base de conocimientos la produce un usuario experto en el dominio, los ingenieros de conocimiento, que son diferentes a los programadores de la interfaz o del propio motor de inferencia. Bueno, entonces aquí les estaba explicando básicamente lo que muestra aquí en este gráfico, que básicamente los sistemas basados en conocimientos es lo más importante que tiene que ver con el motor de inferencia, ya que a través del motor de inferencia accedemos a la base de conocimientos y los que alimentan esa información no son los programadores, sino básicamente son usuarios expertos de un dominio dado, que son los que cargan esa información y lo hacen a través de una interfaz, y los usuarios acceden también a través de una interfaz para comunicarse con el sistema. Sin embargo, el término experto se refiere a sistemas que imitan la actividad de un experto humano para resolver una determinada tarea en un dominio dado o específico, es decir, una visión funcional del sistema. Muchos de los sistemas expertos son bastante buenos, pero evidentemente decir que tengan las características humanas todavía es improbable, pero sí se acerca mucho en muchos casos a lo que necesitamos hoy en día en las tareas cotidianas por resolver. Por ejemplo, un programa de ingeniería básicamente hace gran tarea de lo que hace un profesional, y básicamente muchos profesionales hoy en día descansan en sus tareas utilizando estos programas. O si no, por ejemplo, ¿qué problemas tendríamos o qué complejidad tendrían la mayoría de los trabajadores en las empresas actuales? Por ejemplo, imagínense que tengan que hacer un cálculo bastante complejo
Entonces el profesional tendría que tener en su mente toda esa fórmula y tener en cuenta todos los casos posibles que necesitan eh, tener en cuenta, como por ejemplo, si fuera un ingeniero civil, si va a hacer un puente, por ejemplo, tiene que ver toda la fuerza que va a soportar ese puente. Si es que va en realidad a soportar las fuerzas que estaba calculando. Y si hiciera a mano eso, básicamente tiene que hacer un cálculo bastante tedioso y tener que rememorar todas esas fórmulas. Todas esas fórmulas y todas las características de los puentes pueden estar guardadas en un programa de base de datos de conocimiento o sistemas expertos. Entonces facilitar el trabajo. Entonces con solamente cargar todas las características que requiere el puente, por ejemplo, cuánta carga va a soportar, entonces el cálculo se va a hacer automáticamente. Y esa información lo va a mostrar al experto y el experto va a ir armando todo lo que necesita para la construcción. Entonces, todo el proceso es más simple. Y eso es básicamente la metodología que tenemos hoy en día de trabajo, donde nos servimos de los sistemas informáticos para realizar nuestras tareas cotidianas. Bueno, entonces aquí también tenemos que tener una separación entre lo que es un conocimiento específicamente, que es lo que es una base de conocimientos, y el otro lo que es la metodología para solucionar los problemas, que son las máquinas de inferencia. Entonces tenemos básicamente esa separación, que es lo que nos muestra básicamente este gráfico, donde tenemos nuestro motor de inferencia y nuestra base de datos de conocimiento. Yo no puedo acceder directamente a mi base de conocimiento. Bueno, para ver un poco la diferencia entre un sistema tradicional y un sistema basado en conocimiento, tenemos estos dos. El usuario en un sistema tradicional representa el conocimiento. El usuario representa el conocimiento. Y además debe definir cómo interacciona con el conocimiento previo y debe restablecer la secuencia de instrucciones de procesamiento. Pueden imaginarse esto como, por ejemplo, un sistema tradicional, una planilla Excel. En la planilla Excel, el ingeniero civil debe colocar todas sus fórmulas y él debe armar todo el esquema que necesita para hacer sus cálculos. En cambio, en un sistema basado en conocimiento, el usuario, que es experto, define el conocimiento y el sistema lo integra directamente en la aplicación existente. Entonces ustedes consiguen un sistema experto, o el ingeniero civil consigue un sistema experto, carga los datos de entrada, aprieta una tecla o con el clic de un ratón y se genera el resultado. Entonces es un proceso diferente. Bueno, acá tienen diferentes áreas de lo que puede interactuar un sistema experto. Por ejemplo, puede ser medicina, finanzas, química, aeronáutica, industria, agricultura, etcétera, etcétera. Entonces, un poco es el universo de los sistemas que pueden imaginarse que puede ser un sistema experto, que son variados. Solo depende de lo que quieran cargar esos sistemas expertos o de lo que se quiera desarrollar. Por ejemplo, puede ser para un médico, para un abogado, para un psicólogo, etcétera. Cualquier profesión. Entonces, son las áreas que pueden abarcar un sistema experto. Un sistema experto es un sistema de cómputo capaz de simular la conducta inteligente de un experto humano en un dominio específico y especializado, con el objeto de resolver algún problema que requiera su atención. Las características de los sistemas expertos pueden explicar su razonamiento o decisiones sugeridas. Entonces ustedes le pueden pedir al sistema experto que les muestre cómo llegó a ese resultado y les va a ir mostrando parte por parte.
Eso sí se programa de esa forma. Entonces, puede mostrar parte por parte cómo llegó a ese resultado. Imagínense que para hacer el puente de nuestro ejemplo, ustedes le colocaron ciertas cargas y ciertas fuerzas que necesita ese puente. Entonces, cuánta carga va a soportar, y le cargaron al sistema y el sistema les dio un resultado. Y apretan otra tecla y les va mostrando con un gráfico o parte por parte cómo fue desarrollando ese ejemplo. ¿Eso para qué sirve? Eso sirve para validar que el programa está haciendo de forma correcta el cálculo, o para verificar si todos los pasos que se estaban siguiendo son aplicables a ese caso o a ese problema que nos planteamos. Entonces nos permiten o nos deberían permitir los sistemas expertos mostrar o explicar su lógica de razonamiento. Puede mostrar el comportamiento inteligente, puede obtener conclusiones de relaciones complejas. Básicamente, si nosotros vamos alimentando cada día más los sistemas expertos, entonces esas relaciones se van ampliando. Pueden proporcionar conocimientos acumulados, sí, porque con el paso del tiempo nosotros podemos ir cargando mayor información. Puede hacer frente a la incertidumbre. Básicamente, si yo tengo los datos parcialmente cargados, igual él me va a dar un razonamiento. Puede ser que sea falso o correcto, pero igual él me va a dar un razonamiento. Por eso también depende de la calidad de los datos de entrada, la salida. Eso es la mayoría de los sistemas. Pero aquí también en los sistemas basados en conocimiento depende de la calidad de los datos de entrada a su salida. Si ustedes parametrizan mal las entradas, el resultado también puede ser incorrecto. Por eso acá dice puede hacer frente a las incertidumbres. Ustedes colocan ciertos datos que a momento no saben si son ciertos y les va a dar un resultado. Y por refinamiento sucesivo durante las etapas de un proyecto, entonces van a ir cambiando esos parámetros, van a ir ajustando esos parámetros y el resultado se va a ir acomodando. Por ejemplo, pueden hacer ustedes un barco y básicamente al inicio no conocen nada o conocen muy poco de ese proceso. Lo único que pueden tener es cuántas dimensiones tiene, cuál va a ser el peso, si va a ser para mar, si va a ser para río, etcétera. Entonces van a colocar todos los parámetros que ustedes saben. El programa ya les va a dar un resultado, pero a partir de ahí ustedes pueden ir durante el proceso de diseño gráfico o de análisis de carga o de la construcción misma. Ustedes pueden ir ajustando los parámetros cada vez que van encontrando algo y van a ir ajustando eso. O también durante la construcción de un edificio se dan cuenta que después tienen que tener en cuenta otras cosas y lo van parametrizando o lo van ajustando y el sistema se va acomodando. Pero a priori, inclusive si ustedes cargan todo mal, entonces en cuestiones de incertidumbre él ya les va a dar un resultado. O puede tener algunos parámetros por defecto y les puede ir mostrando eso. O sea, con pocos datos que cargue el usuario, él ya puede ir dando un resultado porque internamente puede tener ya cargado ciertos valores por defecto. Entonces, a eso se refiere que puede hacer frente ante incertidumbre. Ahora le voy a explicar un poco el primer algoritmo, pero para eso necesito explicar lo que son los sistemas basados en reglas. Bueno, entonces voy a explicar lo que es funcionamiento de un lenguaje basado en reglas o basados en conocimiento. Por un lado, les voy a mostrar estos gráficos. Este gráfico y este gráfico son los hechos. Los hechos son básicamente las afirmaciones que se tiene de un sistema. Básicamente, imagínense que es un sistema lógico y los hechos son las informaciones que ustedes tienen. Y para unir esas funciones necesitan unos conectores lógicos que pueden ser
and, or, nor, todas las que ustedes conocen de los parámetros booleanos. Entonces, esos son los conectores que tenemos. Y como este lenguaje no tiene la sentencia sí, si no, o if, then, else, entonces tiene otra forma de hacer, que son las reglas. Entonces, las reglas son básicamente lo mismo que el parámetro sí entonces. Entonces tienen hechos y tienen reglas. Ok, todo sistema basado en conocimiento tienen hechos y tienen reglas. Entonces, acá tienen básicamente un gráfico y le pongo la descripción. Se planta lechugas. Y este es el lugar donde se plantan las lechugas. Y aquí ven que están unas lluvias de tormenta y están a punto de llover. Entonces, no sé si dieron lógica en el colegio. Bueno, depende si dieron lógica en el colegio o en la universidad. O no dieron, no importa. O dieron en informática, básicamente. La misma lógica algorítmica es la misma lógica que se aplica siempre. Entonces, vamos a tratar de armar una lógica para esto. Entonces, esto es un hecho. Se planta lechugas y vemos que se están plantando lechugas. Y otro hecho es llueve sobre las plantaciones de lechuga. Otro hecho es llueve las plantaciones de lechuga. Y otro hecho es las lechugas crecen grandes. Estas ya son las lechugas. Estos son los plantines de lechuga, que básicamente son apenas germinadas. Las lechugas son plantitas de lechuga. Entonces se plantan las lechugas. Luego llueve sobre las plantaciones de lechuga y las lechugas crecen grandes. Ahora voy a armar mi parte lógica de cómo se entendería esto. Se plantan las lechugas y llueve sobre las plantaciones de lechugas, entonces las lechugas crecen grandes. Esto es más donde lo que se daría en lógica sería de esta forma. Y esa es la forma como se construye un lenguaje basado en conocimientos. Porque acuérdense que estos lenguajes originalmente no están pensados para informáticos, sino están pensados para otros profesionales. Entonces, esos profesionales probablemente cargarían datos de esta forma. Esa es la forma como se carga en Prolog, por ejemplo. Si ustedes estuvieran trabajando en el lenguaje Prolog, lo cargarían de esta forma. Se plantan lechugas y se usa el conector y, que es AND. Entonces, se plantan lechugas y llueve sobre las plantaciones, entonces, o implica que las lechugas crecen grandes. Entonces aquí hacemos los hechos y las reglas. Entonces se mezclan los hechos, se le aplica una regla y se modifica eso mismo y se genera otros hechos. Bueno, entonces aquí tienen la explicación. Se plantan lechugas y llueve sobre las plantaciones de lechuga, entonces las lechugas crecen grandes. Eso es lo que nosotros tenemos que construir. Los hechos son afirmaciones, entonces esta es una afirmación, esta es una afirmación y esta otra afirmación. Y lo que modifica esas afirmaciones, lo que modifica a esas afirmaciones son las reglas. Entonces, se plantan lechugas y llueve sobre las plantaciones de lechuga, entonces las lechugas crecen grandes. Se plantan grandes lechugas, se plantan lechugas, son hechos. Y su conjunción es ilógica. Llueve sobre las plantaciones de lechuga, entonces también es un hecho. Entonces es una regla. Las lechugas crecen grandes, también es un hecho. Y este hecho que está aquí de este lado después de entonces, es un hecho que es modificado por estas dos. Porque si se planta lechuga pero no llueve, entonces las lechugas no van a crecer grandes. El hecho de que se planten las lechugas y llueva es la condición para que estas lechugas crezcan grandes.
Es un ejemplo nomás. Es para no se confundan con tantas cosas que traté de explicar, pero básicamente lo más importante es que les sirva de ejemplo solamente para entender eso. Que necesitamos una condición, otra condición, una condición lógica, y luego tenemos el sí entonces, que básicamente modifican de vuelta a hechos. Hechos, hechos y hechos. Estos hechos se modificarán a través de estas reglas. Hay lenguajes que funcionan así como los que les estoy mostrando aquí. Bueno, esto es parte de lo que le pregunto. Dice, una versión del lenguaje Lisp es un lenguaje Eclipse, que básicamente el creador de Eclipse básicamente se basó en lo que es el lenguaje Lisp para crear su lenguaje. Entonces, el papá es Lisp y el hijo es Eclipse. Vamos a entenderlo de esa forma. El lenguaje Eclipse fue creado en la NASA y es un sistema basado en conocimiento. Es posible incluir parte del funcionamiento de Eclipse en el lenguaje Python, que es lo que voy a mostrar enseguida. Ese lenguaje Eclipse, a través de una librería, se portó sus características para que pueda funcionar como si fuera un lenguaje Eclipse. Entonces tenemos un mini Eclipse dentro de Python gracias a la librería del PyNode. Y luego esa librería se cambió de nombre y se actualizó en lo que es librería experta. Bueno, y les voy a mostrar eso enseguida. Una versión del lenguaje Lisp es el lenguaje Eclipse. Parece un poco trabalengua. Creado en la NASA, es un sistema basado en conocimiento, el lenguaje Eclipse. Es posible incluir parte del funcionamiento de Eclipse en el lenguaje Python a través de la librería denominada PyNode. Así se denominó originalmente algunas sentencias que funcionaban en Eclipse, se trajeron en Python. Del inglés conocimiento, que significa node, que son sistemas basados en conocimiento. Actualmente dicha librería denominada experta, esta librería de PyNode actualmente se denomina experta, y no hay mucha documentación en español, que yo les voy a mostrar ya enseguida, que van a darse cuenta. Y el enlace de la librería experta y sus documentaciones y ejemplos lo tienen aquí. El ejemplo que yo tomé, básicamente, el ejemplo que tomé está en este enlace, y el otro ejemplo que tomé está en el otro enlace que les voy a mostrar ahora. Bueno, ahora me voy acá. Esta es la librería experta, ¿ven? Actualmente es la 1.9.4. Esto varía con el tiempo. Bueno, acá tienen las versiones previas, por supuesto. Acá tienen el ejemplo. Este está en el... Si uno va a importar en el Python, entonces tiene que copiar esto que está aquí y tiene que escribir pip install experta y se va a instalar esa librería dentro del Python. Es como un plugin que ustedes están instalando de esa librería, que están bajando esa librería. Entonces se escribe dentro del Python pip install experta y él va a bajar eso para que puedan utilizar esa librería. Entonces se hace de esa forma. Eso les voy a mostrar porque sí o sí necesitan hacer eso. Bueno, y aquí tienen explicaciones de lo que es la librería. Les voy a mostrar un ejemplo de esto. En el ejemplo que muestra acá directamente ya está utilizando esa librería. Directamente ya usa esa librería. Pero en el que nosotros vamos a usar, o el que nosotros vamos a hacer, antes de eso tenemos que incluirle este pip install expert. Tiene que estar dentro de nuestro código eso para que pueda funcionar. Bueno. Aquí también tienen los ejemplos. A ver. Acá también tienen varios ejemplos, además de este presentado en la misma página.
ustedes pueden ir al GitHub, que está aquí, y buscan otros ejemplos. Como se pueden dar cuenta, toda la documentación está en inglés, entonces hay poca gente abocada a esto, entonces hay poca información en español. El otro ejemplo que yo tomé es de este factorial, y básicamente es este ejemplo. Entonces el primer ejemplo que tomé es el que está en la misma página de experta, y el otro es el que está acá en el GitHub, y es este ejemplo que están aquí. Les voy a explicar eso en momentos. Me voy otra vez a la presentación entonces. Ahí tienen el enlace a eso y la explicación de dónde apareció este lenguaje Eclipse, que es a partir de este Eclipse, y que este Eclipse se portó en el lenguaje Python a través de esta librería PyNode, y que actualmente el nombre de PyNode se cambió por Experta. Y como pueden darse cuenta, acá ya no hace mención a PyNode, sino directamente a Experta. Entonces queda así, queda con el nombre Experta. Bueno, voy a explicar un poco cómo funciona el algoritmo siguiente, que es el primer ejemplo que tienen. Ustedes tienen que explicar solo uno y pueden elegir este ejemplo o el de factorial. El de factorial la mayoría maneja o debería manejar, o pueden buscar en internet cómo se hace un algoritmo factorial. Pero sin embargo está bien explicado en el material. Bueno, básicamente tienen un robot y el robot tiene que cruzar la calle. Ese es el ejemplo que tienen aquí. Y el robot se hace la pregunta si está en rojo, en amarillo o en verde, que tiene que hacer el robot. Entonces, este es nuestro sistema basado en conocimientos, o un sistema experto que va a cruzar la calle. Entonces, este robot que va a cruzar la calle tiene que ver el estado de los semáforos o del semáforo y tiene que saber qué hacer. Si el estado está rojo, entonces tiene que decir stop. Entonces él no se va a mover. Si el estado está en amarillo, entonces va a ir con cuidado o con atención. Va a estar en slow o de atención. Y si está en verde, va a ir en go y se va a mover. Entonces, si está en rojo, evidentemente se va a quedar quieto el robot. Si está en amarillo, va a entrar en atención, que va a irse más lento. Y si está en verde, se va a ir a cruzar la calle. Entonces, en rojo no va a cruzar la calle, en amarillo va a poner atención y en verde va a cruzar la calle. Así de sencillo. Y acá dentro de esto, básicamente hay, dice more choice, dice aquí, este gráfico, y básicamente tiene la opción de choice el algoritmo, y básicamente lo que va haciendo es de forma randómica o de forma aleatoria cambiar el color del semáforo, ya sea que sea rojo, amarillo o verde. Entonces automáticamente el algoritmo va a generar un número randómico indicando con el choice, que son las opciones que tiene que ver con los colores que se asignan. Entonces de forma aleatoria se asignan estos colores y se selecciona rojo, amarillo o verde. Eso mismo que ven acá con el gráfico que encontró, exactamente estos gráficos para mostrarles, es lo que hace el algoritmo. Entonces quiten una imagen de mental de esto, y esto es lo que hace el algoritmo. Entonces ya se puede explicar qué es lo que hace el algoritmo. Bueno, y ahora voy a ir a mostrarle directamente el algoritmo. Bueno, entonces
Acá ya está todo documentado, inclusive, como pueden ver aquí. A cada paso yo ya estoy documentando. Y nada más que ustedes lean esto, traten de interpretar y con eso puedan hacer la tarea. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es, primero vamos a incorporar la habilidad experta. Antes de llamar a Python, realizar el sistema experto en Python. Básicamente es pip install experta, que es bajar dentro de nuestro proyecto la librería experta. Entonces, esto es línea de comandos del Python. Pip install experta, entonces él baja. Y como ven aquí, esto es lo que fue bajando esta orden de pip install experta. Entonces bajan a su computadora o en este sistema de Google Colaboración, entonces bajan esto. Y este es un cuaderno donde básicamente les permite colocar acá las explicaciones en formato texto y un pedazo de código. Este pedazo de código ya lo pueden ejecutar. Acá lo dan run, acá presionando sobre esto, y se está ejecutando. Cuando baja todo, en este caso ahora bajo las librerías, y cuando funciona correctamente le pone un check acá de color verde, y cuando tienen error en su código les marca en color rojo. En este caso está todo correcto, pero acuérdense que tienen que ejecutar esto de forma secuencial. Entonces este primero, luego este, no pueden saltarse, porque si no, cuando van a importar, por ejemplo, esta librería experta, si no tienen bajado dentro de su entorno, entonces va a dar error. Entonces primero tenemos que bajar la librería experta, que es lo que dice aquí básicamente en su explicación, y componer la librería experta antes del llamado a Python para realizar que el sistema experto podamos tener habilitado en Python. Acuérdense que Python es otra forma de llamar a experto, ya sea que era la versión anterior antes que lo llamaban experto. Luego vamos a importar las librerías. Entonces tienen eso. Dice pip es línea de comando para cargar la librería experta desde internet. Si no carga todavía, es instalar el plugin de expert. Bueno, eso es dicho de otra forma. Luego tenemos estas librerías que vamos a usar, y es import from random import choice, que básicamente importar de la librería random solo la orden choice, solo eso. Esto es como Java. En Java ustedes pueden importar todas las funciones y definiciones que están dentro de la librería, o pueden importar una sola o alguna. En este caso yo solamente quiero utilizar la función choice de lo que tiene esta librería random. Solo quiero usar choice. Bueno, entonces importo eso, y de la librería experta importo asterisco. Entonces exporto, voy a importar, quiero decir, todas las funciones que tiene, ¿ok? Y las definiciones que tiene. Entonces solo una aquí y aquí todas. Bueno, entonces una vez que contemos con las librerías, lo que tenemos es importar la librería experta para usarla, e importar la librería random para usar números aleatorios en nuestro algoritmo, que es la función de choice que nosotros vamos a utilizar. Ahora voy a importar las librerías, ya están importadas. Ahora lo que voy a hacer es crear una clase. Así como puedo crear una clase en Java, también lo puedo crear en Python, y es con la palabra class. Class light, este sería semáforo. Acá voy a crear o definir mi clase semáforo. Entonces eso es lo que voy a hacer. Class light fact
y le pasa el parámetro fac, y acuérdense que fac era fac. Fac era para nuestro caso los hechos. Entonces aquí voy a cargar los hechos. Y los hechos son los colores. Como pueden darse cuenta en esa imagen mental, el choice estaba definido dentro. Y un poco al gráfico para que puedan recordar. Yo voy a usar de la librería random el choice. Entonces el choice me va a elegir del semáforo si son los colores rojo, amarillo o verde. Ok, entonces tengo por un lado esa función, y acá tiene un signo de pregunta. ¿Y qué viene ahora? Más o menos rojo, verde o amarillo. Bueno, entonces ahí ya tengo eso. Y ahora tengo que definir mi clase semáforo que tengo aquí. Y acá me van a venir los hechos. Y los hechos son, ya sea el semáforo es rojo, el semáforo es amarillo, o el semáforo está en verde. Entonces el semáforo está en rojo, está en amarillo o en verde. Estos son los hechos. Bueno, entonces ya teniendo eso, yo voy a recibir parámetros de mi semáforo, class semáforo o lights, y le ingresa el fact, que es el hecho, que sea rojo, amarillo o verde. Esto es solamente la definición. Aquí no incluimos código. El código va a estar debajo. Ahora sí definimos al robot, y el robot el robot tiene el código para saber qué hacer de acuerdo a lo que él ve en el semáforo. Por ejemplo, él sabe que no tiene que moverse si el semáforo está en rojo. Sabe que tiene que poner atención si el semáforo está en amarillo, y sabe que tiene que moverse si está en verde. Acá tienen los ejemplos. Ok. Teniendo eso en mente, vamos a construir nuestro algoritmo ahora. Bueno, entonces vamos a definir clase robot cross street, que significaría robot que cruza la calle, y acá le entra como parámetro básicamente la base de conocimiento. Le entra como parámetro, que es para inicializar eso. Y acá definimos tres reglas. Las tres reglas tienen que ver con las tres acciones posibles que él puede tener, ya sea que el semáforo sea el rojo, que el semáforo esté en amarillo o que el semáforo esté en verde. Estas son las tres reglas posibles que vamos a tener que parametrizar. Se puede dar cuenta de que es otra forma de programar eso. No hago con if, sino que hago a través de esas reglas. Bueno, entonces aquí define una regla, y si acuérdense que las reglas son los que modifican los hechos. Entonces, en este caso, si la regla recibe un parámetro de este light, que es rojo, de que es verde, quiero decir que es green, entonces el robot se va a mover o va a caminar. Entonces acá define eso. Rule es la forma de cómo crear una regla, y ahí le pasan los parámetros. Acá le pasa el parámetro del fac, porque acuérdense que light era una clase que recibía un fac, y el fac son los colores que se le asigna al light, significa semáforo, al semáforo. Entonces aquí sería el semáforo se le asigna de color verde. Ahí sí se le asigna de color verde. Y pregunta, ¿el semáforo es de color verde? Entonces lo que voy a hacer es definir que el green light sea verde, entonces que el semáforo esté en verde y que el robot tenga que caminar.
Eso es lo que se define ahí. Entonces, cuando sería acá, cuando el semáforo está en verde, entonces yo puedo caminar, o el robot puede caminar. Ok, entonces vamos a leerlo de esta forma. Cuando el robot ve que el semáforo está en verde, entonces puede caminar. Sería de esa forma. Esta definición de cómo se construye esto, básicamente está dentro del lenguaje Eclipse, y eso lo vamos a ver en otra clase, pero van a darse cuenta que más o menos tiene esta misma estructura. De hecho, yo les voy a pedir como trabajo que entren en un PDF y que me muestren cómo se crea un FAQ y cómo se crea un rules dentro del lenguaje Eclipse. Eso yo probablemente después, cuando les explique, les voy a pedir. Ustedes ya van a tener todos esos materiales porque les voy a facilitar los PDF, pero básicamente serían para que ustedes puedan cantar un poco y puedan escribir eso, ya que escribiendo es una buena forma de poder recordar eso. Entonces, así se forma entonces una regla dentro del lenguaje Eclipse y también dentro del Python, utilizando la librería experta o Pyno. Bueno, entonces aquí, si el color del semáforo es verde, entonces nosotros o el robot puede caminar. Si el semáforo está en rojo, entonces se crea una regla diferente para cada estado que tenemos. Entonces, si el semáforo está en rojo, entonces vamos a imprimir don't walk. Significa no caminar. Y si el semáforo está en amarillo o está en blinking amarillo, entonces sería como decir que está parpadeando en amarillo o está en amarillo. Entonces poner ahí be caution because light is, significa que entonces que tengamos precaución porque las luces están en amarillo. Bueno, entonces es eso. Aquí dentro de Robot Cross Street lo que estamos definiendo son las reglas que se van a ejecutar. Es decir, que aquí está un poco la parte de inteligencia del robot. Si el semáforo está en tanto, entonces hacer tal cosa. Si el semáforo está en tanto, entonces hacer tal cosa. Que básicamente esto que ven aquí. Acá tiene el robot su inteligencia y eso está definido dentro de la clase Robot Cross the Strip o Cross Strip. Acá tienen según los estados de este que viene aquí. Él hace una acción y esas acciones están motivadas por esas reglas que están aquí. Bueno, entonces acá dice, aquí definimos la clase Robot Cross Street. Dentro de la clase definimos sus rules o reglas y sus facts. Esos rules, que son las reglas, se forman arroba rule, y los facts son los hechos, en este caso light color, donde se defina estos colores que son los hechos, que es un lenguaje basado en conocimiento. Los lenguajes basados en conocimiento tienen hechos y reglas. Estos hechos y estas reglas tienen que aceptar el lenguaje, y una regla utiliza un hecho, y lo que hace la regla es modificar esos hechos, generalmente, no siempre, pero por lo menos en el lenguaje Eclipse eso es lo que hace. En el lenguaje Prolog no modifica tanto. Básicamente están las reglas, pero las reglas nos producen otro resultado que básicamente no son hechos. Pero en cambio, en el lenguaje Eclipse, sí, un hecho que modifica la regla, entonces hace que ese hecho se modifique. O sea que una regla utiliza un hecho
y generalmente la regla hace una acción que modifica ese hecho. Es como si fuera un robot. Esto es lo que más o menos vimos en inteligencia artificial. Bueno, básicamente un robot tiene sus sensores que miden información del medio ambiente. Entonces lee, por ejemplo, información de temperatura y, por ejemplo, cuando llega a 40 grados, entonces reacciona. Y esa reacción son estas reglas. O, por ejemplo, activar una alarma, por ejemplo. Esas son reglas. Que, por ejemplo, cuando alguien cruza una barrera o un área donde no tiene que cruzar, entonces activamos a través de esas reglas una alarma. Y eso se hace a través de estas reglas, que modifican en realidad el medio ambiente. Entonces, fue o es actualmente un lugar donde no hay sonido y activa la alarma. Entonces, modifica su medio ambiente, modifican sus hechos. Yo creo que con eso se entiende. En este caso, un hecho sería que una pelota entra en el patio, por ejemplo. Y justo ahí está la alarma y activa la alarma. Y cuando activa la alarma se genera esta regla. Y esta regla hace que se modifique el hecho. Entonces ingresa una pelota dentro del predio de la casa. Activa la alarma y entonces genera un sonido. Entonces ahí, a partir de un hecho, se genera otro hecho que es su reacción. A cada acción, su reacción. Eso es básicamente una regla. Un hecho, una regla y su modificación. Acción, reacción. Es lo mismo que un if. Entonces, si tal cosa, si se da un hecho, entonces tal cosa. Solo que es visto desde otra forma, pero es la misma cosa. Acá yo voy a escribir un poco acá y voy a borrar. Si color es rojo, entonces imprimir, no caminar. Es lo mismo, solamente que visto de otra forma. Bueno. Entonces aquí lo que voy a hacer es inicializar la clase y las instancias y ejecutar la aplicación. Es lo mismo que harían con otros lenguajes, básicamente instanciar eso, que sería, por ejemplo, crear una variable a partir de esa definición de clase. Entonces aquí le dan en Engine, Robot CrossScript, y aquí inicializan esa clase y ahora se convierte ya en un objeto y le ponen en git.reset para que inicialice, y después acá en git.declare acá se utiliza el choice, y básicamente dentro de ese declare lo que van a hacer básicamente es asignar de forma aleatoria si el semáforo va a estar en verde, en amarillo o en blinkit amarillo o en rojo. Estas son las opciones que tienen. De acuerdo a estas opciones que tienen, entonces se va a asignar. Y el choice genera un número aleatorio. Me voy otra vez al gráfico para mostrarles. Básicamente lo que se hace dentro de esta sentencia declare o la parte de declaración es asignar a esta clase light los facts o factores o hechos. Entonces lo que estamos asignando aquí es un hecho, pero puedo yo poner directamente un solo hecho. O sea, voy a cambiar un poco esto para mostrarles, solamente para mostrarles. Directamente acá puedo poner color red, por ejemplo. Les digo nomás aquí. Borré. Ahora mismo es solamente para mostrar. Pongo red, green y yellow, por ejemplo. Esto tiene que estar entre comillas, pero solamente para mostrarles o para darle una idea. Entonces yo le asigno color aquí
directamente. Ok. Si le asigno color directamente, entonces va a suponer que es ese color. Pero para que pueda ejecutarlo de forma aleatoria, entonces le agregué este choice que está en la definición de la librería random, y básicamente lo que me genera es aleatoriamente